Hola chicos, ¿cómo están? En el siguiente video les voy a explicar cómo agregar su componente de reglas semánticas al proyecto. Recordando que PLY es una librería que permite definir analizadores léxicos y sintácticos. La parte semántica como tal no la incluye, pero esa parte la vamos a programar en Python, gracias a que ya sabemos en qué consiste el análisis semántico y que esas validaciones serán posibles a través de la tabla de símbolos. Así que como primer punto para definir su analizador semántico será crear un diccionario que permita simular algo como una tabla de símbolos. Así que como primer punto, yo voy a agregar mi tabla de símbolos. Eso sería mi punto número uno. Para poder definir esta tabla de símbolos, nosotros debemos tener claro cuáles van a ser nuestras reglas semánticas a definir. En mi caso, para que tengan dos tipos de ejemplo, yo voy a definir una regla semántica que permite identificar si una variable ya fue definida previamente para poder ser utilizada y si una variable de tipo cadena, es decir, tipo dato string, me permiten utilizar ciertos métodos de strings para aquello, ¿sí? Entonces, con estos dos ejemplos, cada integrante tendría la posibilidad de validar lo mismo. Por ejemplo, si fuera para variables, alguien lo podría validar para métodos, alguien lo podría validar para clases o módulos que quieran importar. De esa forma se validaría que previamente exista. Y con respecto a el tipo de datos como tal, yo lo voy a hacer para cadenas, como les mencioné, y usted podría elegir para tipos de datos similares. Sí, puede ser cadenas, estructura de datos, lo que usted desee como tal validar. ¿Sí? Entonces, como primer punto, voy a definir dentro del diccionario tabla símbolos otro diccionario interno con la clave variables. Por ahora aquí va a tener este clave variables, por ahora va a estar vacío, ya que en algún momento lo iremos llenando con todas las variables definidas en memoria. Y adicionalmente a variables vamos a colocar por cada tipo de datos la clave tipos y dentro de tipos yo voy a definir por ahora los que tienen que ver con funciones de strings. ¿Sí? Y yo quiero aquí agregar un listado con todas las funciones de strings. Por ejemplo, en Rust existe la función len, existe también la función toUpperCase, ay, perdón, uppercase, existe también la función de lowercase y existe la función toStr, me parece que es así. ¿Sí? Al final de cuentas no importaría mucho cuáles son las funciones. Lo importante es que yo aquí vaya agregando cada vez qué funciones yo quisiera que puedan trabajar con mi proyecto. Bueno, aquí me falta una coma. Y para ir validando lo que por ahora tenía, voy a ir corriendo mi código, ¿sí? Es decir, que la parte sintáctica debe seguir funcionando y lo semántico será lo nuevo que voy a probar. Así que bueno, anteriormente en mi proyecto yo podría probar esto. Una función con un nombre cualquiera puede ser vacío, sin nada. Podría tener algo dentro del cuerpo, por ejemplo, una variable es igual a un número, punto y coma. Y yo también ya he agregado la regla sintáctica, solo a nivel sintáctico, de que puedo utilizar también métodos de string, por ejemplo, fn, un nombre, y luego va a venir una variable, punto, un identificador, paréntesis, y me parece que punto y coma también. Sí, entonces yo ya permito hacer esto. Pero por ahora yo no estoy controlando que los métodos sean solo los que yo estoy definiendo en la parte superior. Es decir, en algún momento se va a variar que solo puedan ser con len, to uppercase, to lowercase y los que están exactamente aquí. Y tampoco se valida que esta variable antes existió para poder usar tal método. Eso no se está haciendo porque en el sintáctico no se evalúa como tal estas posibilidades. ¿Sí? Entonces, como primer punto, ya hemos definido la tabla de símbolos.
¿Cuál será nuestro punto número 2 para ir definiendo las reglas semánticas? Bueno, punto 2, tener claro las reglas semánticas que voy a definir. Voy a ponerte, tener claro las reglas semánticas. Esto se transforma en que para identificar las reglas sintácticas involucradas. Porque recuerda que una vez que define la regla semántica, las reglas sintácticas deben seguir funcionando. No puede dañar una regla sintáctica por una semántica. Debe continuar funcionando, deben coexistir básicamente. Se evalúa la parte sintáctica y luego se evalúa la parte semántica. Entonces va a coexistir. Entonces, ¿qué reglas semánticas yo iba a definir? Iba a definir la posibilidad de reconocer que una variable fue definida y el tipo de dato de esa variable para luego utilizarlo con ciertas funciones de cadenas, las que por ahora yo he definido en la parte superior. Entonces voy a identificar las reglas sintácticas involucradas. ¿Cómo yo puedo saber si una regla sintáctica puede estar involucrada? Cuando esa regla sintáctica tiene que ver con la regla semántica. Por ejemplo, si yo digo que una variable fue definida previamente, yo debería revisar qué reglas sintácticas pueden estar influyendo en esa parte de asignación, básicamente. Y según todas las reglas que hemos definido antes, la única regla que tiene que ver directamente con esto es la asignación, ya que yo en algún momento le voy a decir let una variable igual a un valor. Este valor puede ser entero, flotante, cadena o variable mismo, pero el primer valor ya se guardaría en la lista de variables en el caso de que toda la sintaxis sea válida y que a nivel semántico pues todo sea válido también. Entonces, esta será una de las funciones que yo voy a modificar porque tiene que ver con variable. Vamos a revisar alguna otra. Término, times, división, factor y factor valor también tiene ID de variable. Entonces, en algún momento voy a usar esto. Y de hecho también tiene ya diferentes tipos de datos, que en algún momento vamos a validar si un entero, por ejemplo, puede aplicar len, que en teoría no debería ser posible solo por cadenas. Adicionalmente, ¿qué más tenemos? Déjenme ver. Y bueno, y acá en la parte del factor string métodos también va a influir para validar los métodos de strings, básicamente. Ninguna otra regla más se va a modificar. Entonces vamos a empezar con la primera regla, que fue la regla de asignación. De aquí, assignment. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos conocer de esta regla? Por ahora, ¿cómo se llama la variable? Se voy a decirle yo, nombre es igual a p. ¿Qué posición? Esta sería la uno, esta sería la 2, esta sería la cero por si acaso. Entonces le voy a decir la uno, la 2 y continúo. Una vez que yo ya tengo definido como tal el nombre, siguiente punto es identificar el factor, porque el factor me va a poder indicar qué tipo de dato es el que se está guardando allí. Por ejemplo, let variable igual a 5 o a 5.26 o igual a una cadena o igual incluso una variable. Entonces aquí el tipo, por ahora yo le voy a decir que sería P4. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4. Ya está ahí, ya voy muy bien. Ya tengo tanto el nombre de la variable, el nombre que se definió, y el tipo en el caso de que ya tenga un tipo. Algo más que se debería hacer, pues podríamos ya ir definiendo la tabla de símbolos. Y en el caso de que el nombre pues sea un nombre de variable, ya se vaya almacenando en variables. Entonces, ¿qué le vamos a decir por ahora? En tabla de símbolos, en variables, vas a agregar una nueva variable. ¿Cuál va a ser? Esta de aquí. Y por ahora va a tener este tipo. ¿Sí? Entonces, ya se podría comprobar a ver si esto funciona. Podríamos ir imprimiendo la tabla de símbolos para ver si está funcionando. Ojo que por ahora no va a validar la regla semántica, solo vamos a ver si la tabla de símbolos se va agregando cada una de las variables utilizadas. ¿Sí? Entonces voy a parar, voy a ejecutar nuevamente, voy a colocar una variable, esa variable 2 es igual a un valor, punto y coma, cero.
Y miren que por ahora me dice que variable 2 ha sido definida y por ahora no tiene ningún valor, ninguno. ¿Por qué todavía no me está diciendo qué valor tiene en este caso tipo? Porque esto lo vamos a evaluar en factor, es decir, en la regla factor que está más abajo, por ejemplo aquí, vamos a detectar si lo que envié fue un entero, un flotante, una cadena o es una variable y por ahora no se ha identificado el valor y quizás lo que hay que validar primero es que exista la variable. Pero por ahora la parte de asignación funcionó. Voy a hacer una segunda prueba solo para validar. Voy a colocar una variable 4 o 5 es igual a otra variable 6. Vemos qué sucede allí. Miren que igual la variable 5 se definió, la variable 2 ya existía. Y bueno, por ahora no me está validando que esto previamente exista. Pero vamos bien, ya vamos actualizando la tabla de símbolos, específicamente las variables. Ya hay como un espacio de memoria para cada variable. Y listo, entonces ahora sí nos vamos a ir con la siguiente regla, que sería la de factor valor. Esta regla es una de las más importantes, ya que aquí vamos a identificar por cada P1, es decir, de estos de aquí, a qué tipo de dato corresponde. ¿Sí? Entonces, como primer punto para validar esto, debemos ir recopilando qué tiene P1 y según lo que tenga P1, ir comparando y devolviendo el tipo de dato. Para hacer aquello, ya existe una función en Python llamado isInstance. ¿Qué hace esta función? Básicamente permite identificar, según lo que yo le envíe aquí, si coincide con un tipo de dato que yo quisiera validar. Entonces yo le voy a decir si P1 es entero. Y si es entero, dime que P0, en este caso el factor, es un entero. Es int. Voy a hacer lo mismo para los otros casos, tanto para flotante como para cadena también. Y voy a ir agregando pues a P0 el tipo de dato. Sería float, LK sería 0 es igual a cadena. Aquí hay que tener una observación, ya que una cadena, si usted recuerda en Python, es con comillas, dobles o simples. Y si usted directamente una variable, es decir, un var 5 lo envía como un str, le va a decir que sí es correcto, ¿sí? Por eso, para evitar de que siempre le dé que es una cadena, habría que hacer una siguiente validación. Este es un consejo que debe seguirlo porque si no, va a ser un poco complicado que lo realice bien. Yo le voy a preguntar, aparte de eso, si p_slice1 el tipo es igual a str. Igual, igual. ¿Sí? ¿Qué es esta parte de p_slice1 type? Pues Jack sí me permite identificar también ciertos componentes de lo que se reconoció y de esta forma estamos reconociendo qué tipo de datos se está guardando dentro de allí y si esto coincide con string. Si usted no hace esta validación, prácticamente cualquier variable podría ser cadena, que de hecho lo vamos a borrar luego para que vean que sucede así. Así que por tal motivo hay que colocar esta línea, esta condición para que pslice nos ayude a identificar el tipo. Y esto devolvería string. Pero ¿qué sucede si no es ninguno de los tres tipos? Y fue id. ¿Qué sucede en ese caso? Pues si es una variable o un identificador, lo primero que hay que hacer es recuperar el nombre de la variable, preguntar si la variable está en la tabla de símbolos. Si no está, sería un error semántico. Pero
pero si está, habría que actualizar pues el tipo en el caso de que ya conozcamos el tipo. Entonces yo le voy a decir else, el nombre de la variable sería este, nombre es igual a, así que sería P0, no P1, perdón, P1 sería el valor enviado, ese sería ID. Y aquí voy a preguntar si este nombre no está en el diccionario de la de símbolos, variables. Si no está, quiere decir que yo debería imprimir un error semántico. Entonces voy a decirle que el error semántico, F, error semántico, y que por ahora no existe tal variable. La variable tal, la variable nombre, no ha sido definida. Y listo, ya tenemos la primera validación, pero en el caso de que no suceda eso, quiere decir que probablemente sí esté. Y en el caso de que sí está, vamos a actualizar esa variable. P0. Bueno, en este caso P0 para que sea retornado como tal el valor. Eso sería igual a tabla símbolos. ¿De dónde? De variables. Que voy a devolver la variable. Sería no. ¿Esto por qué se hace así? Porque en el caso de que esa variable ya exista, quiere decir que, por ejemplo, si yo pongo let b es igual a suma, y suma antes ya fue, ya se registró y era entero, entonces ahora la nueva variable también debería ser entero. De esta forma estamos consultando el tipo. Si ya existe, qué tipo tenía, y esto se lo va a guardar aquí. Ya está ahí, muy bien. Ya tenemos también la posibilidad de que en el caso de que sí se reconozca alguna variable anterior, pues la variable nueva, si se está usando una variable anterior y ya tiene tipo, pues se reconozca el tipo. Vamos a ver qué sucede ahora con este cambio. Voy a parar esto, voy a nuevamente probar, fn main, voy a poner una variable bien, let a igual a un entero, cierro. Bien, tenemos la variable a int y voy a definir una segunda variable que me diga let b es igual a coma, cierro. Y miren, A y B son enteras. ¿Por qué esto fue posible? Porque en el caso de que no era un nuevo tipo, era una variable que venía basado en un ID, se venía el caso de acá, y específicamente este caso de acá. Pero ¿qué sucede si le pongo una variable que no existe? Main, le voy a decirle cd, que es una nueva variable, es igual a e. ¿Qué sucedió? Miren, la variable d igual se definió, pero no tiene ningún valor. Y me dice aquí que hay un error semántico, la variable e no ha sido definida. Entonces aquí deberíamos decidir el caso. Si la variable e no ha sido definida, la variable d debería haberse definido con no. Eso ya depende de cómo usted lo quiera validar. ¿Qué hace su regla semántica como tal? Yo le voy a decir que no permite hacerlo. ¿Sí? Que cuando me devuelva el no, no lo permita. Entonces aquí yo voy a validar aparte en la asignación si el tipo es diferente de no. Solo si es diferente de no, haz esto de aquí. Si no, no lo hagas. Sí, y este print tabla de símbolos era solo para ver cómo iba la tabla de símbolos actualizados. Así que por ahora yo la voy a comentar. Y vamos a probar una nueva vez. Fn main let a igual a una cadena, por ejemplo, scroll. Bueno, ahora no estamos imprimiendo la tabla de símbolos, pero si no hay error semántico, pues no me debería dar error. Vamos a ver, no hay error.
Voy a probar colocando una variable, por ejemplo, x es igual a a. Como a ya la definí previamente, en teoría sí existe, porque en mi memoria al menos se está guardando directamente. Entonces, a si existe, x tendría el mismo tipo de dato que a, en teoría. Vamos a ver, no error. Y ahora voy a definir una con error, una que diga let y es igual a z, por ejemplo. ¿Qué pasaría allí? En ese caso, como z no existe, y no se puede definir, y por tal motivo me debería decir que z no es una variable que existe. Y me dice que hay un error semántico, la variable z no ha sido definida. ¿Sí? Entonces, ya tenemos la parte de validar si una variable se ha definido para poder ser utilizada. ¿Sí? Entonces, nuevamente recordando qué fue lo que se hizo, se definió la tabla de símbolos. Específicamente por ahora estamos trabajando solo con esto, variables, y dentro, que es lo que se está guardando el nombre de la variable, coma, el tipo. Bueno, la clave es perdón, la variable es la clave y el valor es el tipo. Y tenemos otra parte para validar la segunda regla que todavía no la hemos desarrollado, que nos permitirá aplicar ciertas funciones de cadenas solo a cadenas. ¿Y qué más tenemos? Bueno, ¿qué más hicimos? Hicimos la parte de definición de asignación. ¿Por qué asignación? Porque asignación tiene variable. Variable es igual a un valor. Entonces, como esta estaba involucrada, había que recuperar el valor del nombre de la variable y el tipo. ¿El tipo de dónde vendría? De factor. Y en factor también se modificó la regla. En el caso de que tipo sea diferente de non, yo actualizo la tabla de símbolos con las variables. ¿Qué tendríamos en factor? Factor específicamente reconoce ciertos valores, entero, flotante, cadena e incluso variable. Entonces, para poder identificar qué fue lo que se envió en la sintaxis let variable igual a un valor, vamos a reconocer por cada uno de los tipos esa posibilidad y en este caso ya en Python existía esta función isInstance que la he usado para cada forma, tanto para entero, para flotante y para cadena. En cadena hubo que agregar algo más para que funcione por completo, ya que si yo envío un nombre de variable que tiene letras, Python lo podría considerar cadena directamente. Entonces hay que agregarle esta segunda condición que se ha resuelto usando la herramienta Jack. Sí, con p slice 1 punto tipo, esto ya me devuelva pues qué tipo era. Es decir, el token, básicamente. Con esto sé qué token era. Y ya está. Y me devuelve p0 tanto entero, flotante, string. Caso contrario, ¿qué sucede si no era ninguno de los tres tipos? Yo voy a recuperar el nombre de este ID para ver qué tiene y voy a preguntar si ese nombre está en la tabla de símbolos para validar si es una variable que ha sido definida. Si no ha sido definida, se va a mostrar este error semántico. En el caso de que sí exista, es decir, si está en tabla de símbolos, consúltame la tabla de símbolos en variables y el nombre de esa variable, cuál sería el tipo, y eso lo guardo en P0. De esta forma, factor devolvería o cualquiera de los tres tipos o el tipo que fue consultado en la tabla de símbolos. Y eso se devolvería acá a la parte de asignación. Y aquí justamente se guarda en tipo. Y yo le pregunto si el tipo es diferente de non, haz esto. Y guárdalo en tabla de símbolos. Ya está ahí bien. Nos falta la segunda regla. La segunda regla va a estar enfocada a reconocer ciertos métodos de strings como tal. Entonces la primera regla de validar si una variable ya existe, pues ya se ha definido. Uno de los integrantes puede utilizar algo, como, bueno, como base lo que yo he hecho en este video. Pero también yo motivaría que los demás integrantes puedan utilizarlo también para definir métodos, para definir eh, clases, algún módulo, paquete que voy a importar. También es válido como tal una regla así.
Y voy a empezar con la segunda regla. La segunda regla en mi caso sería definir que solo las cadenas puedan utilizar estos métodos que están definidos en STL funciones. ¿Sí? Entonces, para que solo las cadenas o una variable que sea cadena pueda utilizar esto. Entonces, ¿cómo lo podemos definir? Yo tengo por ahora la definición de la regla sintáctica para utilizar un método de string. Por ahora, en mi caso, para utilizar un método de string, tengo esta posibilidad donde se utiliza una variable, punto, otro identificador, lparen y cierra. ¿Sí? Entonces, vamos a implementar la regla semántica. Para la parte de funciones de string, hay que identificar tanto el nombre de la variable, que en este caso sería nombre, es igual a p1, y el otro ID que sería un método. Entonces yo le voy a poner acá que el método en cambio es P3. 1, 2, 3. El de aquí sería la variable, punto, el método. Y voy a empezar a preguntar como primer punto si la variable está o no está en tabla de símbolos variables. Entonces yo me voy a copiar la regla que estaba por acá, es casi idéntica. ¿Sí? Voy a preguntarle si nombre no está en la tabla de símbolos, variables, no podría utilizar una función de strings. Entonces ya va a imprimir que hay un error semántico. Vamos con la segunda regla. La segunda regla que podría ser de que el tipo de dato que yo tenga para tal variable no sea string. ¿Sí? Entonces yo le voy a preguntar aquí si tabla de símbolos, variables, la variable que tú tienes, el nombre, al momento de consultar la clave nombre, es diferente, es igual, es diferente de str, es decir, no es string, yo voy a imprimir otro mensaje. En ese caso le voy a decir que si no es string, hay un error semántico también, la variable no es un str. O podría decir que el tal error, tal método solo puede aplicarse a strings también. ¿Sí? No habría problema con cómo usted imprime el mensaje. Y me voy con el último caso. ¿Qué sucede si yo sí tengo una variable que es cadena, que existe, pero quizás el método que estoy usando no es el correcto? Sí, eso también sería un error semántico. Y yo podría decir el método, el método música no es parte de las funciones de strings. El mensaje como tal usted puede personalizarlo de la mejor forma. Lo importante es que se entienda cuál es el error semántico. Entonces yo coloqué esto. Pero ¿qué sucede cuando sí se reconoce como tal? Me está faltando una posibilidad de que sí se reconozca. Es decir, esto quizás me dio verdadero, esto también me dio al contrario, y me faltaría el caso correcto. Si el método está en la tabla de símbolos, específicamente en ST de funciones, perdón, creo que era tipos o ST de funciones, déjenme ver. Tipos, me falta ingresar allí. Pues, y ST de funciones, si está dentro de esto,
Quiere decir que sí cumplió esta también y esta también. Y si la cumple, voy a devolver P0 es igual a, bueno, podría ser STL. Depende mucho en qué devuelva esto, pero no vamos a entrar a ese debate. Vamos a suponer que todos devuelven string. Y esto, le voy a decir esto. Dirán, pero ¿por qué debe poner P0 igual a CTR? Porque factor al final podría ser un entero, una cadena y esto llega a factor. Entonces debo devolver P0 para que no me devuelva algo incorrecto. Sí, todo, siempre debo devolver algo cuando es factor, básicamente. Entonces P0 es igual a string. Algo más que se debe hacer. En el caso contrario, quiere decir que el método no fue reconocido. Y vamos a ver si nos falta algo más. Yo creo que no. Ya podríamos comprobar también esta parte. Sí, vamos a ver si no hemos cometido algún error. Se hace build, hizo build. Vamos a validar. Fn main. Voy a probar primero las reglas anteriores que ya estaban funcionando. Por ejemplo, let a igual a b. Esto ya se estaba validando antes de que b no existe. Vamos a ver si sigue validando. Sí, sigue validando. Ahora voy a definir let b es igual, o sea, 56, y let a es igual a b. Ahí en teoría estaría bien porque ya existe b primero y luego se define a es igual a b. Vamos a comprobar. Miren que no dio ningún problema. De hecho, ahora a también sería entero, porque nuestra herramienta ya reconoce qué valor tenía b y ese mismo tipo lo enviaría. Hasta ahí muy bien. Vamos a validar ahora el tema de una función. Vamos a ver si funciona de esta forma. D es igual a, no sé, por ejemplo, b es un entero y le voy a poner punto len a ver qué me devuelve como resultado. Me dicen que primero me dice que hay un error semántico, la variable b no es una cadena. Y aparte de eso hay un error de sintaxis aparentemente. Puede ser que el punto y coma, no sé si lo establecí como tal. Habría que revisar si está obligado o no. Pero ya me está variando el error semántico. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba diferente. Fnmain, que no lo guarde en variable. Por ejemplo, que yo diga la variable pud, eh, punto, qué cosa, coma y esto. ¿Qué debería validar? Que PUD primero no exista y este acá probablemente no sea un método. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Bueno, como primer punto me detecta esto de aquí. Vamos a crear lo que sí exista. Fn main. Primero sí lo voy a crear. Let PUD. De hecho, le voy a poner que sea una cadena. Y luego le voy a decir que utilice la otra PUD. Ya existiría. Y le voy a decir que quiero esta función. Y cierro. Miren que me dice que el método MD, lo de aquí, no es parte. Pero como yo ya creé la variable, esa regla semántica ya se cumplió. Solo me queda pendiente la parte de acá. Y pero si pongo todo de forma correcta, en teoría PUD ya existe. Le digo punto len, de coma, no me debería dar error semántico. Y ya no me da error. Sí, eso lo podemos probar con el resto de funciones que también se colocaron allí. Se colocaron otras más. Punto, ¿cuáles son? Puedo probar con las que están aquí o si yo quiero agregar nuevas también debería funcionar
Voy a poner do str, coma, y vamos a probar. Error. ¿Sí? Entonces está funcionando. Y solo para validar nuevamente, hagámoslo con una variable que no exista, punto len, para que se pueda ver que está funcionando. Ahí me va a reconocer que la variable no existe, semántico. Ahora voy a hacer que sí exista, por ejemplo, o, hagámoslo de esta prueba creo que no hemos hecho, que es un entero. Y ahora le voy a decir a este entero, punto len. O sea, la variable existe, pero no es un entero. Debería darme el mensaje de que eso lo puedo utilizar si son str. Esa prueba no la había hecho antes, ahora la voy a comprobar. La variable po no es un str, ¿sí? Porque es un entero, básicamente. Y por ese motivo no se puede utilizar. Y ya estaría todas las validaciones que se han mencionado para esta práctica. Espero que el ejemplo les ayude. Voy a subir igual este ejemplo a aula virtual para que usted lo tenga, la pueda testear, pueda revisar todo el código y de esa forma se pueda apoyar para el proyecto. Hasta aquí queda el video y espero que puedan finalizar el analizador semántico en la fecha correspondiente. Hasta luego.